Jesús. ¿Qué onda? Sí, bueno, vamos a ver. Entonces, pues ya vimos la definición, ya vimos la etiología, ya vimos la fisiopatología, ya realmente algo que sí quiero enfatizar es que el cuello con la diáfisis del fémur, vimos que hay una angulación cérvico-diaficiaria. ¿Y cuánto dijimos que era lo normal, Felipe Gómez? El ángulo cérvico-diaficiario. Gómez, Felipe. 120 grados. 120 grados. Lo que está por arriba, ¿cómo se llama? Era coxovalga y coxovara. Coxavara por menos de 120 grados. Pero además, fíjense bien, además el cuello con la cabeza, existe lo que se llama una anteversión femoral. ¿Qué quiere decir? Si yo lo veo así de lado, tiene una... Haga de cuenta que la cabeza y el cuello está un poco hacia adelante, 10 grados. O sea, no está, incluso ustedes lo saben, que el fémur no es recto, no es un hueso recto, sino tiene una curvatura anteroposterior. O sea, hay una curvatura normal del fémur. No es un hueso recto, como es el peroneo o es el cúbito. No, el fémur tiene una curvatura anteroposterior. Más que todo es metaficiaria, diaficiaria, metaficiaria distal. Pero además, si yo pongo lateralmente el fémur así, hagan cuenta, pues tiene una inclinación, nada más el cuello y la cabeza femoral, que se llama la anteversión. Tiene una anteversión femoral, normalmente, unos 10 grados, ¿sí? Una anteversión. Eso es lo que nos dedicamos a cirugía de cadera y ponemos prótesis, sabemos perfectamente eso, porque tenemos que tener una anteversión femoral, porque si no nuestras prótesis se pueden luxar. Y es algo que nosotros hacemos los que, cuando operamos una cadera, que debe de haber una anteversión. ¿De acuerdo? Y obviamente el acetábulo tiene una inclinación de 45 grados y también tiene una inclinación anterior. Entonces, esto es lo que normalmente sucede. Muy bien. Entonces, Lerma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial, Lerma? Bueno, primeramente siempre es clínico, pero... o sea, la historia clínica, no olviden. Sí. La historia clínica siempre ir por delante, la historia clínica. Muy bien, ¿qué más? Podemos hacer uso de diagnóstico por imagen para hacer diagnóstico diferencial. Se puede utilizar, por ejemplo, pues una ecografía que No, pues nos ayuda. Permítame. Vamos por partes. Clínico. ¿Qué signos desde la inspección, palpación, exploración física del paciente, qué signos vas a encontrar? Por ejemplo, el signo positivo a maniobra de Barlow. Sí. O también positivo a maniobra de Ortolani. No, Ortolani. Que es el de entrada y el Barlow es de salida. ¿Cuál otro? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más? Lo dijimos ya en la clase pasada. Datos clínicos.
A ver, Eduardo Álvarez. Sí, doctor, aquí estoy. Sí, adelante. También mencionamos que un acortamiento del miembro, Bueno, sí, ¿qué más? una simetría de los plexos, De los pliegues, de los pliegues, perdón, sí. pliegues, no lo mismo pliegues que plexos, pliegues, ¿qué más? Subglúteos, ¿qué más? Un fémur ascendido. Bueno, ¿qué más? También mencionábamos pues como lo comentó mi compañero Lerma, positivo a las maniobras que realizamos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más mencionamos? También que es en signo femenino, o sea, en mujeres es más... Sí, ¿qué más? ¿Qué más, Ledesma? Pues también podemos observar lo que es la cadera pues, ya luxable, o sea, movimientos de luxación. Bueno, ¿qué dijimos que es una cadera luxada y una cadera luxable? Bueno, la cadera luxada es la que pues, ya no se encuentra en articulación. Está fuera de la articulación. Está fuera de articulación. Ok. Y la cadera luxable es la que podemos luxar haciendo un movimiento pues brusco, como quien dice. Bueno, ¿qué otros datos clínicos tenemos? Los músculos se encuentran, o sea, no tienen la función los músculos, se encuentran en flexión, creo. Bueno, están acortados, Los músculos acortados. Acortados. El psoas, los aductores, los flexores, los abductores y los extensores. ¿Qué más? Creo que es todo lo que recuerdo, doctor. No, hay más. A ver, Raúl Sánchez, ¿qué otros datos clínicos vamos a...? Estamos en un repaso de la clase pasada. ¿Qué otros datos clínicos? Doctor. A ver, ¿qué otros datos clínicos, Carlos? ¿Sí me escucho bien? Sí, perfecto. También recuerdo que vimos el signo, a ver si lo pronuncio bien, de Trendelenburg. Trendelenburg. ¿Cómo lo exploras? Trendelenburg. El signo de Trendelenburg. Pues ese es básicamente estamos explorando los glúteos del paciente, los glúteos, si no me equivoco, mediano y medio. Sí, son los abductores de la cadera. Básicamente es la debilidad del glúteo medio y es que no se puede estabilizar bien la cadera. ¿Cómo lo exploras? ¿Cómo exploras la maniobra de Trendelenburg? ¿Cómo lo exploras? Pues le pides bueno, lo que yo recuerdo. Si ustedes se tienen cadera, pues todos tienen cadera normal, ¿verdad? Si ustedes se hacen una posición monopodálica de la derecha, por ejemplo, su pelvis se mantiene normal, o sea, se mantiene recta, ¿sí? Pero si esa cadera estuviera luxada, entonces hacen la posición monopodálica y cae la del otro lado, ¿sí? O sea, hay un descenso. ¿Por qué? Porque los músculos que están aquí, los músculos abductores, nos están haciendo su función de tensionar la pelvis y entonces hay un descenso del lado contrario, ¿sí? Y el paciente tiende a moverse hacia el otro lado porque si no puede caerse y tiende a tener lordosis lumbar, ¿de acuerdo? Entonces, eso se los comenté. Y a ver, ¿qué otros signos tenemos? Virginia Vázquez. Sí, doctor. El signo de Lorid-Roberts. ¿Cuál es ese? La que causa como dismetría. Bueno, a causa de la dismetría, pues el niño apoya pues el pie plano en el lado luxado, mientras que en el lado contralateral pues realiza como una flexión de rodilla. Bueno, ahorita vemos. ¿Qué otro signo? ¿Qué otro signo tenemos? A ver, Moisés Alvarado, Moisés Francisco. Bueno, yo había leído que también se puede presentar hiperlordosis. Sí, claro. Una basculación, que era una desviación lateral de la columna. Bueno, sí, ya el signo de Trendelenburg, sí. Obviamente, ese síndrome de Trendelenburg lo vamos a ver en personas que ya comienzan a caminar, o que se comienza,
niños que comienzan a ponerse de pie, ¿verdad? En un recién nacido, pues imposible. ¿Qué más? Y nos había mencionado de la telescopado. ¿Cuál? El telescopado. Telescopado, sí, o sea, le hacemos con extensión de rodilla, le hacemos una tensión de esa extremidad y va a ver que va a haber más juego, por decirlo así. ¿Qué más? Bueno, y también ahorita con lo que están mencionando de los signos de Ortolán y Parlot, se supone que se tiene que escuchar un crujido, que es Sí. el clic. Bueno, el libro lo mencionaba distinto, que era el clonk, creo. Bueno, clock, o sea, no hay problema. Sí, está bien. Que es el de entrada, ¿verdad? Que es luxam, hacemos una presión de la pelvis, hacemos tracción de la extremidad con un poco de abducción y clock, ¿verdad? Entra. Entonces es signo de Ortolani. Y el barro es al revés. O sea, hacemos aducción con el pulgar, sacamos la cabeza femoral y entonces luxamos la cadera. Muy bien. ¿Qué otro signo? Y pues el último creo que me acuerdo era el desnivel de la rodilla. Bueno, a ver, Campos, Alejandro, Dígame, doctor. ¿cuál otro signo tenemos de la subluxación congénita de cadera? Pues se pone a distintas alturas las piernas, se encuentran las rodillas, o sea, se juntan las rodillas de los pies y pues, se va a colocar en decúbito supino, flexionando la cadera y la rodilla y vamos a encontrar una simetría en esta. Exactamente, o sea, el paciente ponemos en decúbito dorsal y le vamos a flexionar la cadera de las rodillas, o sea, apoyando los pies sobre la mesa de exploración y vamos a ver un desnivel de lo que viene siendo las rodillas, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que nos va a orientar a esa luxación. O sea, sí tenemos que llegar a los estudios de apoyo, ¿verdad? De gabinete, artrografías, ultrasonido, datos radiológicos, a lo mejor hasta tomografías. Ahorita les voy a decir una anécdota que me sucedió a mí. Bueno, a ver, Chavarría, Arriaga, ¿qué estudios radiológicos le vas a pedir a un paciente que está sospechando clínicamente de luxación congénita de cadera? ¿Se le puede pedir una radiografía? ¿Sí? ¿Qué posición? Que tú dices al técnico rayos X, tómese esta radiografía. Simple, son simples, ¿eh? Bueno, no sé si está bien dicho, pero puede ser una anteroposterior. Sí. Y tiene que ser tomada pues de cúbito dorsal. Sí. Con lo que son los miembros inferiores en extensión. Sí. Con una ligera tracción, simétricos y con rodillas, sin ninguna rotación interna. Bueno, sí, claro. Es lo que nosotros llamamos una radiografía anteroposterior en posición neutra, ¿de acuerdo? ¿Nada más ese estudio o hay otro? Creo que a lo que leí los demás estudios pueden ser, pero cuando los bebés acaban de nacer sí. Pero no se les puede hacer una radiografía, tiene que ser con una ecografía. Bueno, ahorita vamos a ver ese concepto. Michelle Salmerón. Michelle. Sí, dígame. ¿Qué estudios, además del anteroposterior, de la pelvis, qué estudios se van a hacer? Pues también... Ay, no sé. No, la verdad no sé, doctor. Bueno, González Astorga. Gloria del Carmen. Sí. Sí. Pues aparte de la radiografía anteroposterior, también había leído que se hacían mediciones a través de unas líneas
Bueno, sí, ahorita, por eso. Ok, sí, ahorita vamos a ver las líneas. A ver, pero antes, fíjese bien, se va a hacer una radiografía antero-posterior en posición neutra y otra radiografía en posición de rana. Posición de rana. ¿Cuál es esa? Es en flexión de cadera y de rodillas y en abducción. Esos son los estudios básicos que vamos a pedir en un paciente con luxación urgente de cadera. Y entonces ahorita sí vamos a ver las líneas. ¿Cuáles son esas líneas? Sí. Había leído, sí me pregunta a mí, ¿verdad? Sí. La de, no sé si lo estoy pronunciando bien, la de Hilgenreiner. La Hilgenreiner, muy bien. La Hilgenreiner, ¿de dónde a dónde va la Hilgenreiner? Es una línea horizontal que va de un cartílago irradiado al otro. Así es, una línea horizontal que va de un núcleo irradiado al otro. Muy bien, ¿cuál otra? La de Perkins, esa sería una vertical. Sí. Y creo que es perpendicular a la línea de Hilgenreiner. Claro, si no tenemos la primera, no podemos hacer la segunda, porque es perpendicular a la primera, a la Hilgenreiner. Muy bien. ¿Y a qué nivel se marca esa línea? Se traza, creo que en el punto más lateral del acetábulo. Muy bien. En donde... Sí, pues su porción lateral y la anterior. Parte lateral del acetábulo, y entonces se va hasta perpendicular de la Hilgenreiner. Muy bien. ¿Qué más? También había visto la línea de Shenton. La línea de Shenton, sí, muy bien. ¿Esa qué es? ¿De dónde a dónde va? Es una línea curva. Sí. Y va por el cuello del fémur, por el borde distal, me parece. Bueno, el borde inferior. Se va en la parte inferior del fémur y se prolonga y continúa con el agujero obturatriz. O sea, ahí se va el agujero obturatriz. Bueno, también al hacer estas líneas vamos a tener 4 cuadrantes, ¿sí? ¿De acuerdo? Esos 4 cuadrantes son los cuadrantes de Putty. Y esos cuadrantes obviamente van a ser uno antero superior, uno antero inferior, uno superior externo y superior interno. Son 4 cuadrantes, ¿sí? Entonces, normalmente la cabeza, ¿en qué cuadrante debe estar? Gloria. Gloria González. Ya se determinó No tenía el micrófono apagado. A ver. ¿Será en el cuadrante inferior del lado interno? Bueno, exactamente. Ahí vamos a ver el cuadrante inferior y superior, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ver la cabeza femoral. Ahora, radiológicamente, ¿hasta qué edad podemos observar la cadera? Radiológicamente. A ver, Reina. Doctor, me avisó que fue al baño. Reina. A ver, Cueto Aguilar. Me parece que tiene utilidad hasta los 6 meses, ¿no, doctor? Claro. Nosotros radiológicamente, si tomamos una radiografía en un recién nacido, no vamos a ver la cadera, la cabeza, o sea, no que no la tenga, sino que realmente está en un proceso cartilaginoso, ¿de acuerdo? Entonces, radiológicamente lo vamos a ver de los 6 meses en adelante. Ahí vamos a ver ya debemos de ver la cabeza, vamos a ver la fisis, vamos a ver la metáfisis, vamos a ver ya como tal. Muy bien. ¿Qué más datos radiológicos? A ver, Cueto.
Seguimos contigo. También leí algo sobre lo que se llama índice acetabular. Ah, muy bien. ¿Cuál es No ese? sé si lo mencionaron ahorita. Sí, no bueno, es entre lo que sería la línea de Hilge-Reiner y otra que se traza siguiendo el mismo margen hacia el techo acetabular, me parece que se llama. Y este tiene que ser para diagnosticar que sea una luxación de cadera, tiene que ser un ángulo mayor de 30 grados, me parece. Bueno, vamos por partes. Muy bien. Esa línea es una línea oblicua, ¿de acuerdo? Es una línea oblicua que parte del núcleo trirradiado, ¿sí? Y va hasta la parte más externa del acetábulo. Entonces, esa línea oblicua con la línea de Hilge-Reiner, entonces eso es lo que se llama el índice acetabular. Normalmente 20-30 grados. Obviamente, si yo veo que ya esa línea lleva más de 30 grados, entonces yo ya estoy sospechando de que ya está teniendo este paciente problemas del acetábulo, de inclinación, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. ¿Qué otros datos radiológicos cuento? Doctor, ¿eso es lo mismo que el porcentaje de migración de Reimers? ¿A qué se refiere? Lo que dijo ahorita Cueto, lo de el índice acetabular, es lo mismo al porcentaje de migración de Reimers. ¿A qué se refiere ese porcentaje de Reiner? Dice que la migración lateral de la cabeza, o sea, es la relación de la migración lateral de la cabeza y la metáfisis en relación con la línea de Perkins. Dice que puede ser hasta de un 33% en la subluxación y hasta del 99% en la luxación que ya es real. Bueno, esto se refiere más que todo a la cabeza, ¿sí? Porque la cabeza, digamos, si tenemos la línea de Perkins y esa cabeza va siendo más lateral, eso es en relación a la migración de la cabeza femoral, no del índice acetabular, porque el índice acetabular está exclusivamente en la inclinación del acetábulo. ¿De acuerdo? Ok, ¿sí? Gracias, doctor. Bueno, la otra es desplazamiento de la cabeza. ¿De acuerdo? A ver, Cueto, ¿qué más me puedes decir, Cueto, de otros datos radiológicos? El ángulo de cobertura cotiloidea. Sí, que mide lo que es la cobertura propiamente de la cabeza. Sí. Es compuesto por lo que es lo vertical y pasa por el centro de la cabeza femoral y la línea que une el ángulo externo acetabular. Esta va si es menor de 20 es patológico y si es mayor de 30 es lo normal. Bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos las radiografías. Muy bien. ¿Qué otras líneas te acuerdas o estudiaste que podemos nosotros hacer? Sí mencionaron la de Shenton-Menard, ¿verdad? Sí, Shenton-Menard, sí, ya es una... Okay. Sí, ya nomás me sé la de von Rosen. Ok, esa de von Rosen, ¿qué pasa? A ver, platícame. Es de la articulación coxofemoral, cuando se mantiene a 45 grados en abducción, debe ser simétrica con la otra en una extensión plena y en rotación interna. Bueno. Sí, adelante, Cueto. Lo normal sería que la cabeza del fémur esté en el acetábulo y la diáfisis femoral apunta hacia lo que sería el cartílago trirradiado, y si está luxada, la diáfisis va a apuntar hacia el borde superior del acetábulo. Bueno, es cierto eso, pero vamos a aclarar algunas cosas. La línea de von Rosen es una línea que vamos a hacer en el paciente en abducción, o sea, en la posición de rana, que es a 45 grados, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una línea de la diáfisis femoral, ¿sí? Diáfisis femoral, y la prolongamos hasta la columna, entonces debe coincidir aproximadamente L5 o S1, ¿sí?
Pero si obviamente, si esa queda está luxada, obviamente esa línea va a cruzar a lo mejor en L4, ¿de acuerdo? Entonces tiene una explicación, tiene un porqué. O sea, es correcto lo que tú dices, pero además nos hace a que esta línea de von Rosen la prolongamos, o sea, porque es una línea que va en la mitad de la diáfisis femoral y debe coincidir L5, más o menos, S1. Si está luxada, obviamente esa línea va a ascender y entonces nos va a coincidir a lo mejor L4 o L3 a lo mejor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa tiene un porqué, una razón. Muy bien. ¿Algo más que sepas de los datos radiológicos, Cueto? La verdad, ya no me acuerdo, doctor. Muy bien. ¿Puedo decir algo yo, doctor? A ver, ¿quién eres? A ver, Michelle Michelle. Salmerón. A ver, ¿qué pasó, Michelle? El ángulo de Weber también, Sí. ese valora la cobertura cefálica. Sí. Y se va a obtener localizando como la parte más central de la cabeza femoral. Sí. Y de ahí se va a trazar una línea que va a ser perpendicular a la línea de Hilgenreiner. Y a partir de este punto se va a trazar tangencialmente al borde superexterno del acetábulo. Sí. Y pues, el valor normal de este ángulo es aproximadamente de 15 a 20 grados. Sí. Y a medida que el acetábulo, la cobertura del acetábulo va a disminuir, el ángulo también se va a ir cerrando. Y pues incluso puede llegar a tener valores negativos. Así es. Muy bien. Se utiliza muy bien. la lateralización de la cabeza femoral. Muy bien, es cierto eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más de Salmerón puedes agregar? ¿Algo más sobre datos radiológicos? Pues puede ser el cuadrante de, es que no sé cómo se pronuncia, Ombreiden. Dice que se obtiene del cruce de las líneas de Hilgenreiner y de Perkins. En una cadera normal, el núcleo epifisario debería localizarse en el cuadrante inferointerno. Sí, en el caso de una subluxación, pues se va a localizar en el inferolateral. Y en la luxación completa... O en el superexterno. Ajá, ya se dice en la luxación completa, en el superexterno. Ok, muy bien. Bueno, definitivamente esos cuadrantes de Putty, ya les había dicho, son los cuadrantes de Putty. Es el cuadrante infero interno, superointerno, superexterno y superointerno, o superinferior, más bien. ¿Sí? Entonces son los cuadrantes. Muy bien. ¿Algo más, Manuel Meraz? ¿Nos puedes dar datos radiológicos? Manuel. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Más datos radiológicos, aparte de lo que hicieron sus compañeros? Creo que ya son todos, Doc. Bueno, hay una línea que nosotros llamamos la línea H, ¿sí? Esta línea H es una línea que trazamos arriba de la sínfisis del pubis y es la que nos debe de dar una distancia y más que todo nos sirve cuando tenemos cabeza femoral. La cabeza femoral, ya lo dijimos, que radiológicamente se ve de los 6 meses en adelante. Entonces, esa línea H es una línea que va a la parte superior de la sínfisis del pubis y la hacemos horizontal, o sea, es paralela a la línea de Hilger-Reiner. Y entonces vamos a ver la distancia que hay de esa línea a la metáfisis del fémur. Entonces, obviamente, entre más pequeña, pues quiere decir que hay un ascenso de esa cabeza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. A ver, Guillermo. ¿Qué más me puedes decir del apoyo de qué otros estudios podemos, Guillermo Gómez, qué otros apoyos podemos tener al paciente para hacer el diagnóstico? Bueno, pues ya mencionaba la radiografía. Pues mi compañera también mencionó una radiografía. Aquí también se menciona que puede ser una tomografía axial computarizada, pero esto nada más es en caso de que se quiera delimitar mejor la anatomía de la luxación. Sí.
y también se puede emplear para comprobar una reducción tras la colocación del yeso. Sí, bueno, fíjense bien. Yo tuve la oportunidad de estar en un curso en Chicago, con el maestro, el autor de ortopedia pediátrica. Sí, tuve la oportunidad de estar ahí. Entonces, a mí me llamó la atención que ellos, pues, se habló de luxación congénita de cadera. Chicago es una ciudad que está al norte de Estados Unidos, y hay displasia de la cabeza femoral, ya la anteversión no se encuentra adecuadamente. O sea, existen otros factores que aún estando en manos expertas, la evolución no son correctas. Entonces, realmente esto se los paso al costo porque puede suceder, ¿sí? Por eso vamos a ver en el tratamiento cuál es el tratamiento y qué debemos de hacer con esos pacientes. O sea, un paciente con una luxación congénita de cadera, hagan el diagnóstico y derívenlo al ortopedista. No se queden con él. Porque puede ser una cosa, la típica, ¿verdad? Y la típica, hecho el diagnóstico, el tratamiento les va muy bien. Pero hay teratológicas en la cual hay deformidad ósea y aún estando en manos excelentes, ¿sí? La evolución no es la correcta, no es la adecuada. Y se va a tener que hacer una serie de cosas. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál sería el pronóstico y el tratamiento, Kimiro? El pronóstico es bueno. Sí, se usa un tratamiento. Bueno para la vida, ¿verdad? Bueno para la vida, porque sí, no se mueren de eso, ¿verdad? Sí, para la función estética no, sí, definitivamente. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Va a depender de la edad del paciente. Por ejemplo, antes de los 6 meses. Permítame, antes. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? Pues los estudios radiológicos, trazando líneas, la historia clínica. Y ¿cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Con qué patologías debemos de diferenciarlas? Ok. Puede ser artritis de cadera. Bueno, ¿qué más? Tumefacción también. Bueno, un absceso, un tumor. Sí. Una fractura, sí. ¿Qué más? Y pues esos son los principales, ¿no? Artritis, tumoraciones. Un paciente que tenga otras patologías, por ejemplo, un PCI que se luxe la cadera, ya no por una luxación de cadera, sino por un problema de tipo central, neuromotora central, ¿sí? Una artrogriposis congénita múltiple. Este paciente tiene todo bien, el problema son sus músculos que son fibrosos, se tienen que ser fibrosos y con el tiempo luxan la cadera. O sea, hay otras patologías en las cuales tenemos que diferenciar. A ver, Israel, ¿cuál sería el tratamiento? Sí, doctor. El tratamiento, como ya lo mencionó mi compañera, va a depender de la edad, pero la mayoría de las veces la displasia de cadera pues se le va a diagnosticar a niños pequeños, a bebés. Entonces, en los apuntes yo tengo que cuando el tratamiento se le va a aplicar a un bebé, se va a tratar de inmovilizar mediante un arnés y va a mantener que la cabeza del fémur se mantenga pues en el acetábulo. ¿En qué posición se va a poner ese arnés? ¿Qué posición va a quedar la cadera? Es el arnés de Pavlik, se llama, arnés de Pavlik, ¿sí? Bueno, eso no lo tenía anotado. Sí. Solo anoté que era, pues este dispositivo se iba a mantener durante bastante tiempo, aproximadamente 6 meses,
Y lo que nos va a ayudar... Ok, está bien, fíjese bien. Ya se los había hecho, ya lo mencioné. Es inflexión y abducción, ¿no? Así es inflexión y abducción de las caderas. Fíjense bien. Una orientación que yo les voy a dar, práctica para ustedes. Si ustedes están allá en la sierra o están en un lugar X haciendo su servicio social y les atienden un parto y ese parto los lleva al diagnóstico de una luxación congénita de cadera. Ahí no tienen rayos X, no tienen ultrasonido, no van a tener muchas cosas que realmente uno quisiera tener a la mano. Si ustedes clínicamente, Ortolani, Barlow, Galeazzi, telescopado, los pliegues subglúteos, o sea, todo lo clínico que ya dijimos que podemos hacer diagnóstico clínico de esos pacientes, de inmediato, ¿sí? A ese paciente, a los familiares les va a decir, señores, esta niña va a tener flexión y abducción de caderas. Entonces va a utilizar doble o triple pañal. No es el tratamiento, hago la aclaración, no es el tratamiento de elección, pero es un tratamiento que está de alguna manera considerado como una de las acciones iniciales de un paciente con luxación congénita de cadera. Entonces es flexión y abducción de cadera y le dicen doble o triple pañal, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que realmente ya ustedes le están haciendo conciencia, lo están educando a sus familiares de que es un pacientito que no está normal, ¿verdad? O sea, aquí el objetivo de ver este tema, ustedes ven, ya llevamos casi 3 clases, anatomía, fisiología, la cadera, etcétera, todo lo que hemos visto, es para que realmente ustedes estén conscientes de que no se nos pase los diagnósticos, ¿sí? Aquí la clave es que ustedes como médicos generales deben estar capacitados para hacer diagnósticos oportunos y obviamente, y la familia se los va a agradecer toda la vida, porque entonces ese paciente se va a diagnosticar, ya no se esperaron a que el paciente caminara, a que el paciente estuviera realmente ya en una marcha de marinero, porque ahí se nos fue a mucha gente el diagnóstico, ¿sí? O sea, no hicieron el diagnóstico correcto. Entonces, ese paciente, esa familia se lo va a hacer toda la vida. Y ¿saben qué? Si están ahí en un rancho, están ahí en servicio social, a la brevedad acuda con un ortopedista. ¿Sí está claro? Y con eso sacan un 10, definitivamente. ¿Por qué? Porque realmente están dando el tratamiento correcto y adecuado de ese paciente. Ornelas. Tratamiento. ¿Qué más el tratamiento? Ornelas Llamas. Sí, doctor. También mencionaba acerca de la férula de Tübingen, que también esta es igual, tiene el objetivo de mantener las extremidades en abducción y flexión, y de tal manera que va a permitir cierto grado de movilidad de la cadera. Sí. ¿Qué más? Doctor, leí que era una tenotomía. Bueno, miren, es la tenotomía de aductores, los aductores, tenotomía de aductores, ¿sí? O sea, tenotomía de aductores, y ahí se hace una incisión medial a nivel de la ingle, y llega primero ve uno el aductor mediano, menor y mayor, y ahí también podemos hacer una resección del obturador externo, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, López Orozco, ¿qué más sobre tratamiento? López. Bueno, a mí me había parecido lo de la posición de Salter, no sé si esté bien.
que es una posición que va a estar en flexión a 100, la rotación interna a 12 grados y la abducción a 60, y que esta posición va a reducir lo que es la necrosis avascular. Es lo que me había enfrente. Sí, ¿qué más? Bueno, hay una osteotomía, que se llama osteotomía de Salter, ¿sí? Osteotomía de Salter. Es una osteotomía que consiste en que hacemos un corte arriba del acetábulo y de ese mismo ilíaco tomamos un injerto, abrimos esa osteotomía y ahí metemos el injerto. Esa sería la osteotomía de Salter. ¿De acuerdo? A ver, Juárez Martínez, ¿qué más sobre tratamiento, Juárez? Sí, doctor. Bueno, pues yo leí que en los primeros 6 meses de vida se utilizaba lo que es el arnés de Pavlik, que ya se mencionó, y a partir de los 6 meses al primer año de vida se colocaba a los niños en tracción para contrarrestar lo que es la retracción de partes blandas. Leí que se mantenía el niño en esa tracción durante 3 semanas y durante las 2 últimas de esas 3 semanas se hacía una tracción al cenit. Leí también que pueda en ese caso requerirse una tenotomía de aductores, y pues ahí se hacían artrografías para estar valorando a los niños, y luego del año a los 2 años y medio se podía hacer una abducción por 3 semanas, la tenotomía percutánea o la miotomía de aductores. Y por último, a partir de los 4 años se practicaba solamente un tratamiento de tipo quirúrgico con la miotomía de aductores. A ver, Lilia Hernández. Muy bien. Lilia Hernández, ¿qué más sobre tratamiento? Bueno, lo que mencionaba usted de la osteotomía de tipo Salter o Pemberton, eso pues se hace para la estabilidad de la cadera, es una reducción abierta, y me llamó la atención que se utiliza para vencer, como quien dice, los obstáculos que impiden la reducción. Y mencionaba la literatura que leí, que era extirpar la grasa del pulvinar, ligamento redondo, seccionar el ligamento transverso, y después se hacía una aplicatura de la cápsula para mantener la reducción. Y otra que mencionaba también es una capsulotomía, pero esta se hace entre los 6 y 18 meses de edad. Y esta pues permite resecar ahora los obstáculos también que impiden la reducción, y es lo mismo que la pasa del pulvinar, ligamento redondo, el transverso, y reponer o seccionar radialmente el rodete cotiloideo. Bueno, a ver, Salomón Flores, ¿qué más sobre tratamiento, Salomón? Bueno, yo también leí también acerca de otras osteotomías. Nos hablaba, por ejemplo, de una osteotomía varizante, que esa más que nada, pues, me recuerdo muy bien que esa se estaba contraindicada, a diferencia de las otras, cuando esta había lo que era una necrosis total en la cabeza del fémur. Y también leí sobre una osteotomía ilíaca triple de Still, que esta era muy similar a lo que era la de Salter, nada más que esta se realizaba a 3 niveles. Se realizaba a una primer nivel, igual que la de Salter, una segundo nivel, en lo que era ya la rama del pubis, y el tercer nivel se realizaba en lo que era el isquion, y aquí también se conseguía, o sea, lo que se buscaba era lograr una buena movilidad del segmento acetabular, del acetábulo. Esas fueron las que también leí que eran como parte de esa de la de Salter. Sí, miren, indudablemente que aquí de todo lo que estamos hablando, realmente, quería insistir mucho en esto del tratamiento, porque la clave es que hagamos un diagnóstico preventivo, por decirlo así. El paciente con una oxigenogenesis de cadera tiene que ser el diagnóstico desde el recién nacido. Ahí está la clave. ¿Para qué? Para que realmente los tratamientos sean los más correctos y adecuados. Y además sean conservadores, ¿verdad? Obviamente, si ya nos vamos a osteotomías, si ya vamos a hacer datos o acciones ya
óseas, de cortes. Incluso ya yo les decía que dentro de la evolución natural de esta enfermedad es que nos va a llevar hasta una coxartrosis, ¿sí? Entonces este paciente ya nos va a llevar a una prótesis, ¿verdad? Ya, pues estamos hablando ya de gente ya digamos, adulta, ¿de acuerdo? Entonces esto es un viacrucis, ¿verdad? De alguna manera. Entonces aquí lo principal, el ver este tema con ustedes, es que ustedes hagan diagnósticos adecuados, correctos, preventivos, por decirlo así, o de inmediato en el recién nacido, ¿de acuerdo? Para que realmente ya tengamos nosotros todo bien ordenado en el paciente y educar a los familiares de los pacientes. O sea, el diagnóstico es elemental. Por eso insisto mucho en este tema, ¿sí? Entonces, incluso ya las imágenes, todo eso, lo vamos a ver el próximo martes para cerrar ya el tema, ya con los dos grupos, y entonces ya veamos todo lo que el día de hoy comentamos. A ver, Michelle, ¿qué aprendiste hoy, Michelle? ¿Cuál Michelle? Michelle? Ochoa Villagrana. ¿Qué aprendiste? Bueno, más que nada en el diagnóstico aprendí pues demasiados signos radiológicos que no sabía. Toda la línea de el Rainer y el de Perkins, arco de Shenton, la índice C tabular. Bueno, ya hablando de las líneas, se nos pasaba una línea que es la línea de Calvet. La línea de Calvet es una línea que va en la parte externa del ilíaco y parte en la parte superior del fémur, ¿sí? En la línea de Calvet, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver ya con las imágenes radiológicas. Muy bien. A ver, ¿qué aprendiste, Guillermo? ¿Qué aprendiste el día de hoy, Guillermo? Guillermo Gómez. Pues sí, más que nada lo de las líneas y los signos que vamos a encontrar en el paciente, los signos de Ortolani, de Barlow, de Galassi, también las asimetrías que encontramos en los pliegues y lo que se había mencionado en la clase pasada, lo de la marcha de Popeye. Sí. Y pues también los diferentes tratamientos que ya vimos que pues, algo tan simple como puede ser el uso de un triple pañal, algo más complejo, como puede ser el uso del arnés o ya una reducción concentrada. Bueno, ya está por terminarme el tiempo, entonces luego en la próxima clase vamos a seguir con luxación congénita de cadera y pie equinovaro congénito. Vamos a ver pie equinovaro congénito y anatomía del pie y tobillo, ¿sí? Entonces, el próximo martes vemos ya unos 10 minutos, 15 minutos las imágenes del tema y pie equinovaro